buenas noches. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello en Chile les da la más cordial bienvenida al Encuentro Cultural Online. Antes de comenzar, queremos contarles que en esta charla no habrán preguntas, pero sí pueden enviar sus saludos y comentarios en el chat que está a la derecha de sus pantallas. Muchas gracias por su atención y ahora los dejo con el señor Felipe Caradima Escármeta, director de Extensión Cultural, que les dará algunas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, saludo a todos ustedes, a todos los que están participando de la conferencia de hoy. Como siempre, mucha gente del norte y del sur del país y también a toda la gente que está conectada desde el extranjero. Todos bienvenidos, una vez más. Quisiera agradecer todos los dibujos que han mandado sus hijos, los niños, para conmemorar los 250 años de Beethoven. Este concurso que iniciamos hace un mes atrás, ya tenemos 300 dibujos y hoy justamente termina el plazo para enviar los dibujos. Eso es lo primero. Y lo segundo, quisiera invitarlos a una novedosa y atractiva actividad que vamos a tener el jueves 10 de septiembre, el próximo jueves, en la que vamos a tener una visita guiada a la Galería Uffizi de Florencia. Esta galería de arte tan famosa que tiene pinturas, esculturas y obras de arte fantásticas y únicas en el mundo entero. Vamos a tener una visita guiada con una profesora y especialista en el tema, que es la señora Huguet de Girolamo. Ella es doctora en Historia del Arte. Es también profesora de varios de los cursos que nosotros ofrecemos y va a ser esta visita guiada, entonces, el próximo jueves 10 de septiembre a las 19 horas. Para participar, como siempre, tienen que inscribirse y ahí les llegará el link para poder conectarse. Bueno, y la conferencia de hoy, que es la segunda sobre Magallanes, va a estar a cargo del profesor Pablo Castro. Él es académico de la Universidad Andrés Bello, es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Y él tratará el tema Antonio Pigafetta y el primer viaje alrededor del mundo. Así que muchas gracias, Pablo, por participar nuevamente con nosotros y te dejamos para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por lo demás al Centro de Extensión por poder estar participando de esta nueva jornada y actividad precisamente dedicada a los viajes y a la vuelta al mundo, realizada ya en los tiempos de Magallanes. Y la presentación que vamos a llevar a cabo hoy día y de lo cual iremos trabajando durante esta hora será en torno a Antonio Pigafetta y el primer viaje alrededor del mundo, considerando las percepciones de la naturaleza, las maravillas y la otredad, esto particularmente en el siglo XVI. Es importante recalcar para ello algunas interrogantes que iremos trabajando a lo largo de esta sesión, en la que abordaremos en una primera parte los viajes renacentistas y lo que significa la expansión europea hacia ultramar, considerando el contexto en el cual se va a llevar a cabo este viaje tanto de Magallanes y Pigafetta, que por lo demás va a ser el cronista de la relación de viaje. Junto con esto hay que considerar lo que significa este recorrido tanto de Magallanes y Pigafetta para luego comprender precisamente la percepción tanto de lo que significa esta idea del otro, esta alteridad que precisamente se va a ir construyendo, como también la naturaleza y las maravillas. ¿Ya? O sea, esos serán los puntos que estaremos abocándonos a lo largo de la presentación. Respecto a este punto, tenemos que de alguna manera formularnos ya la pregunta de lo que significa el viaje. ¿Qué significa el viaje para estos viajeros europeos y el modo en el cual van construyendo una imagen de
este nuevo mundo o de lo que va a significar incluso la relación con Oriente, porque en cierta medida esta expansión europea va generando representaciones, imaginarios y con ello también un viaje que va a significar una apertura y posibilidad de encuentro con otras culturas. El viaje, en ese sentido, sin duda que va a constituir un catalizador de nuevas formas mediante los diálogos que se van a ir generando con las otras sociedades y a partir de eso también estableciendo incluso una serie de intercambios, transformaciones, también si se quiere, culturales. En esta línea, los viajes del Renacimiento que tendríamos que ubicar ya hacia los siglos XIV, XV, XVI, claramente constituyen un sentido de apertura, encuentro y choque con otros pueblos. Y en muchos casos estos viajes precisamente están naciendo, articulándose por una tradición medieval bajo la cual se desarrollaban una serie de recorridos que precisamente están buscando llegar a Oriente, buscar estos reinos de las especias y así las distintas riquezas y maravillas en sí. Incluso los mismos viajeros son personas interesados en alcanzar cierto grado de gloria, fama, poder y riqueza. Ya todo lo que constituirá precisamente el siglo XV genera un momento de apertura y para una sociedad que está de alguna manera apuntando a una noción de cambio, de transformación, se va a ir construyendo una cierta idea de descubrimiento, de ir descubriendo y develando una nueva realidad que para ese minuto, entendamos, la sociedad europea solo conoce 3 continentes, conoce Asia, Europa y África. Sin duda que todas estas series de novedades técnicas, de transformaciones que se van dando en lo geográfico, en lo cartográfico y también en el desarrollo científico del periodo, va a permitir apuntar a novedades también en el campo de la navegación que permitan realizar viajes a larga distancia. En ese contexto tendremos que precisar también el recorrido de Magallanes, que precisamente entre 1519 a 1522 va a terminar dando la vuelta al mundo. Ya entendemos que Magallanes en 1521 va a fallecer cerca de las Filipinas, pero Juan Sebastián Elcano va a terminar este recorrido. Pero lo importante está en todo esto, en el cambio de mentalidad que se empieza a articular. Alberto Tenenti, por ejemplo, en una clásica obra dedicada al mundo moderno, nos dice que hay un cambio de mentalidad centrada en el progreso, en un optimismo, en un progreso en el cual hay una dignitas hominis, es decir, una dignidad del sujeto, de la persona, o más literal del hombre, en el cual se lleva a cabo un sentido de conquistas progresivas en torno a la realidad. Y estas conquistas técnicas que, por ejemplo, están logrando a través de la navegación o de la construcción de barcos, entre otros, va a permitir generar estos desplazamientos. En esta línea podríamos destacar, por ejemplo, la mirada de John Parry, que ya en el contexto de la expansión europea hacia ultramar, destaca 3 grandes puntos como parte de este proceso de expansión. Por un lado, lo que será el estudio de la geografía, los mapas y la percepción del mundo y la realidad, como también la noción de astronómica, de incluir formas de navegación, por ejemplo, del mundo árabe, navegar mirando las estrellas o ir perfeccionando ciertos instrumentos de navegación tales como astrolabios o cuadrante solar, entre otros. Junto con esto, la construcción de barcos que van a ser más ligeros, barcos que van a tener un cambio, por ejemplo, en lo que es la vela. Ahora se usará una vela de cruz a parejo y con ello va a contar con una mayor posibilidad de viento y así, sin duda, una mayor velocidad en el mismo viaje, dejando también de lado muchas veces lo que es el carácter remero más común de, diríamos, de la Europa mediterránea de los tiempos medievales. Y además nos dice John Parry que hay una cierta mejora en las armas de fuego y la artillería naval. Entonces, toda esa serie de conquistas, llamémosle técnicas o tecnológicas, están contribuyendo a una serie de transformaciones que van a permitir una exploración marítima y un mayor recorrido en este ámbito. Ahora bien, tenemos un proceso histórico que resulta relevante destacar
y que nos va a permitir situar efectivamente el viaje de Magallanes. Por un lado, la Corona de Castilla está apoyando diversas expediciones que se realizan precisamente hacia el Atlántico. En concreto, está buscando una nueva ruta que permita llegar hacia Oriente. Entendemos que el motivo principal de la búsqueda de esa ruta se debe a que ya en 1453 los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla, de modo que las rutas que se habían generado desde los tiempos de las cruzadas o en los siglos siguientes, vale decir, siglo XI, XII, XIII, y que permitían conectar con Catay, con Zipango, con la India, eran rutas que estaban viéndose afectadas en términos de ese camino de la ruta de la seda o de recorrer por las estepas eurasiáticas, sigue habiendo cada vez más coartado para poder llegar a la India. En esta línea vamos notando que la Corona de Castilla va a fomentar una nueva búsqueda de poder encontrar una nueva ruta que permita llegar, por ejemplo, a los reinos de Oriente. ¿Qué tienen estos reinos? Tienen especias, riquezas, maravillas y una serie de elementos que sin duda generan un carácter fastuoso, fabuloso para el Occidente, incluso una cierta mirada utópica en cierta medida en torno a esos lugares. Y por lo mismo la misma Corona de Castilla, por ejemplo, va a terminar fomentando la navegación de exploradores hispanos como también extranjeros para que puedan llevar a cabo un servicio a la corona en sí y así poder encontrar precisamente estas nuevas rutas. En palabras de John Parry, a propósito de su texto Europa y la expansión del mundo, tenemos lo siguiente: casi todos los monarcas europeos, en un momento u otro, soñaron con encontrar un paso occidental y en quebrantar el monopolio portugués del comercio oriental. Esa ambición universal reclamaba un nuevo tipo de especialista, esto es, el explorador profesional. A principios del siglo XVI, la actividad exploradora estaba limitada a un pequeño grupo de hombres a quienes preocupaba poco la lealtad nacional, que eran capaces y estaban deseosos de emprender exploraciones en favor de cualquier monarca que los empleara. La mayor parte eran italianos, como Vespucio mismo, Berrazzano y los dos Cabots, padre e hijo, o portugueses como Fernández, Magallanes y Solís. Servían sucesivamente a los reyes de España, Francia e Inglaterra y a la gran señoría de Venecia. Sobre un fondo de celos crecientes y de encontrados propósitos diplomáticos, cambiaban de lealtad a su arbitrio y llevaban de corte en corte informes que sus amos hubieran preferido mantener en secretos. O sea, vale decir, empezamos a encontrar un explorador que también quiere obtener fama, que también desea obtener riqueza, que desea obtener un cierto grado de estatus y poder, y con ello va a llevar a cabo una serie de actos diplomáticos, entrevistándose con las coronas, y así poder alcanzar la posibilidad de poder realizar una empresa en búsqueda de nuevas rutas y, diríamos, caminos para llegar a Oriente. Sucede con Colón, sucede con Magallanes. Por ejemplo, Magallanes, Hernando Fernando de Magallanes, en este caso un navegante portugués, se va a poner al servicio de la corona hispánica en tiempos de Carlos V para poder realizar, por ejemplo, su expedición. Entendemos que el sentido fundamental de estos exploradores y viajeros es obtener riqueza, oro, plata, especias. Las especias, por lo demás, son un producto bastante caro y por ende llegar a las Islas Molucas o llegar fundamentalmente a la región de Oriente es un camino que puede generar un gran estatus de poder y también, diríamos, situación económica. Por lo mismo, obtener tierras u obtener, diríamos, una mejoría en el nivel de vida o rango social constituye los puntos centrales bajo el cual se va a llevar a cabo este desplazamiento. Estos mismos viajeros renacentistas tienen incluso un cierto ideal diríamos, de llevar a cabo esta exploración bajo un sentido de hazaña o carácter épico, como ya precisamente se dio cuenta en la presentación pasada. Hay un sentido heroico, un sentido de viaje mediante el cual se logra trascender en el tiempo con el nombre. Entonces, claramente, en función de eso, hay viajeros que van a recoger una tradición medieval en torno a esa noción de caballería y carácter heroico en sí. Sin perder de vista que por lo demás hay un espíritu todavía, diríamos, de elementos cruzados, entendiendo que son
muchos viajeros hispánicos y que están en una península ibérica que recién hacia 1492 terminó derrotando al reino nazarí de Granada. Entonces, donde hay un espíritu, diríamos, de lucha contra el infiel o contra lo que constituye este enemigo de la cristiandad, que todavía está muy presente en su cultura. Entonces, en ese sentido, hay un afán civilizador y un afán de expandir y extender precisamente la cristiandad hacia los nuevos territorios bajo los cuales se están recorriendo. Entendamos entonces que en todo este conjunto de elementos que de alguna manera están presentes en esta línea, van a haber una serie de viajes que se van a estar llevando a cabo en este periodo, desde 1492, por ejemplo, con Cristóbal Colón, que va a llegar al Nuevo Mundo, o viajes de Alonso de Ojeda, recorriendo Venezuela y Colombia, Américo Vespucio, Honduras, el Yucatán, la Guyana y Brasil, o Juan Díez de Solís, que va a recorrer el Río de la Plata, y que incluso el mismo Antonio Pigafetta va a mencionar a Juan Díez de Solís cuando se refiera que en esa misma región él fue devorado por caníbales. Entendemos entonces relaciones de viaje mediante las cuales llegan a estar enterados, por ejemplo, el mismo Magallanes o el mismo Pigafetta. Diego de Nicuesa recorre Nicaragua y Costa Rica, Juan Ponce de León, Puerto Rico y Florida, y así otra gran cantidad de viajeros. En 1513, un viaje muy importante va a ser el de Vasco Núñez de Balboa, que va a divisar el Mar del Sur, y que posteriormente Magallanes, cuando cruce el estrecho, hacia 1520 aproximadamente, va a tener ya esta noción de que se le va a llamar o rebautizar, mejor dicho, como Mar del Pacífico. Ya, o sea, vamos notando también los cambios y transformaciones que se van dando en torno a esta serie de descubrimientos y espíritu progresivo que va teniendo precisamente esta sociedad. Hernán Cortés, viajes de Pizarro, pero entre 1519 a 1522 podemos enmarcar nuestro viaje que estaremos estudiando ahora en esta presentación. Fernando de Magallanes, su recorrido, y que, si bien fallece en 1521, Juan Sebastián Elcano y Antonio Pigafetta van a realizar de todas maneras la primera circunnavegación del mundo. Michel de Molat ya nos señala lo siguiente en su obra Exploradores del siglo XIII al XVI. Los navegantes buscaban Catay y encontraron América y el Cabo de Buena Esperanza. Las descripciones de Marco Polo poblaban su espíritu y agitaban su imaginación. Tenían una finalidad. El resto fueron vicisitudes, en un primer momento secundarias. Cristóbal Colón estaba convencido de haber llegado a Japón. La sugerencia hecha en 1507 por el humanista geógrafo Martin Batzenmiller de bautizar con el nombre de Américo Vespucio las tierras descubiertas solo se aceptó al principio para las regiones meridionales del Nuevo Mundo. Hasta ese momento, todo gran río, desde San Lorenzo hasta el Río de la Plata, fue tomado como un estrecho. Como el objetivo seguía siendo Catay y América se interponía, era forzoso rodear el obstáculo o regresar a la ruta del Cabo. Este pasaje nos resulta interesante en la medida que América, este nuevo mundo, que ya lo hemos referido a propósito de esta serie de exploraciones y viajes que han llevado también a cabo otros viajeros previos a Magallanes, va constituyendo un obstáculo. Esa es la noción que de alguna manera también hay que concebir, porque precisamente lo que quería apuntar la corona de Castilla era llegar a Catay, era llegar a las Molucas, a los reinos de Oriente. Y América o el Nuevo Mundo se concibe precisamente como ese obstáculo que se debe bordear, que se debe de alguna manera cruzar para poder llegar precisamente a los reinos de Oriente, y que era la apuesta a la cual Magallanes, mediante su preparación, sus estudios y lo que había referido, precisamente quería llevar a cabo en su empresa. Este mapa de Martin Batzenmiller, ya hace 1507, nos muestra el mundo conocido, y ustedes ya pueden ver aquí, notar, por ejemplo, cómo está Europa, también está la noción del mundo africano, Oriente, que es precisamente la región a la cual desean llegar, y que mediante este camino tradicional de la ruta de la seda no pueden llevarlo a cabo por la expansión que tiene el imperio turco otomano, como bien decíamos. De manera que Magallanes tendrá que llevar a cabo un recorrido bajo el cual pueda bordear este mundo americano y así continuar por el Pacífico hacia Oriente. Ya precisamente esa va a ser la línea bajo la cual va a llevar a cabo su desplazamiento.
Esto entonces ya nos permite entrar directamente en el viaje de Magallanes y en la relación de Pigafetta, que es lo que precisamente estaremos ahora abordando. Magallanes vive entre 1480 y 1521, es un navegante portugués, se va a poner al servicio de la corona hispánica. No perdamos de vista que incluso ya había ofrecido, diríamos, realizar este viaje por parte de Portugal. Sin embargo, Portugal ya tenía su ruta. Tenía una ruta que se había logrado a través de otros viajeros, como Bartolomé Díaz o inclusive Vasco de Gama, que habían logrado circunnavegar África y así llegar a la zona de Calicut o Calcuta en la India, y poder recorrer precisamente buena parte del Océano Índico y así obtener las preciadas riquezas y especias que eran las cuales estaban buscando en general en esos territorios. Por ende, resulta rechazada su propuesta y Magallanes va a ofrecer esto entonces a la corona hispánica, bajo lo cual Carlos V aceptará esta expedición. La expedición de Magallanes se va a llevar a cabo en general por el Atlántico hasta llegar a América en 1519. Se recorrerá Brasil, también el Río de la Plata, hasta llegar a lo que se bautizará luego como el Estrecho de Magallanes, cruzando la Patagonia en la parte más sur y con ello posteriormente derivando a su navegación por el Pacífico hasta llegar a las Molucas hacia 1521. Entonces, un recorrido que de alguna manera resulta clave para la inspiración y ese afán de poder alcanzar las riquezas apreciadas, que fundamentalmente son las que está buscando. Ahora bien, no perdamos de vista que Magallanes ya había estado o había conocido la ruta de la India y precisamente había conocido la región del Malabar y con ello también parte del Océano Índico, en una expedición realizada en 1505 junto a Francisco de Almeida. Entonces eso es un antecedente importante para lo que va a constituir precisamente su recorrido y su viaje, como nosotros ya señalábamos, y que bien Carlos V va a, de alguna manera, aceptar la propuesta de Magallanes para que pueda buscar este reino de las especias. Isabel de Ricoeur, ya en su obra Introducción al texto de Antonio Pigafetta, nos señala que la expedición de Magallanes tenía un objetivo muy concreto. Esto es, encontrar el camino más corto para llegar al Maluco. La canela, el clavo, la nuez moscada, el jengibre, el sándalo, el ámbar y el almizcle, todos estos sabores y olores se tenían en gran aprecio. Incluso, en determinadas ocasiones, más que la seda o las perlas, no eran solo un lujo en la mesa de los grandes señores, sino también una necesidad para cualquier alimento. Entendamos incluso, diríamos, en esa relación, que ya desde la Edad Media, muchos de estos objetos apreciados, de estas especias y recursos, constituyen diríamos, un elemento que genera gran placer, que genera una nueva forma de sazonar las comidas, genera ciertas revoluciones gastronómicas, y junto con esto también van de alguna manera constituyendo un verdadero lujo, precisamente por el valor y el exotismo que llega a tener este objeto y este producto, por el peligro que significa el viaje, la verdadera aventura que se lleva a cabo recorriendo estas regiones de Oriente, distancias tan largas, lo cual encarecía por lo demás precisamente estos elementos. Y que no perdamos de vista, incluso las maravillas van a tener ahí un rol fundamental, como ya veremos en breve. Entonces, con toda esta serie de aspectos que podríamos nosotros estar destacando, la expedición de Magallanes va adquiriendo cada vez más un sentido de consolidación a través de su recorrido. Va a contar con diversas naves para poder llevar a cabo el desplazamiento: la Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago, y una tripulación de 265 personas que estarían llevando a cabo este desplazamiento. Entonces, una expedición bastante amplia, interesante, la que va a llevar a cabo este viajero, cruzando ya lo que es el Atlántico, Brasil hacia el diciembre de 1519 o el Río de la Plata en enero de 1520. Incluso
navegando por la bahía de San Julián hacia abril de 1520 y con ello estableciendo una serie de contactos y encuentros con el mundo aborigen de estas distintas regiones, de lo cual, y aquí ya vamos entrando en Pigafetta, Pigafetta nos permite o nos transmite una imagen de ese otro, precisamente como un espejo para reconstruir y dar cuenta de la propia identidad europea, que es lo que busca a su vez precisar, pero sin perder de vista que su relato de viaje, como todo relato de viaje de tradición medieval renacentista, también constituye una relación de viaje etnográfica, una relación de viaje que describe la economía, las formas de vida, las costumbres y las distintas acciones históricas que por lo demás ocurren y quedan reflejadas en la trama en sí, sin perder por lo demás la noción de estos intercambios que se van a llevar a cabo, algunos de manera, diríamos, más genuina, otros bajo cierta carácter más forzado que también se va a establecer, y con ello, sin duda, existirán distintos tipos de relaciones con los distintos pueblos autóctonos, ya sea del Nuevo Mundo, como también de las regiones de Oriente. Va a seguir su viaje Magallanes y en este recorrido va a cruzar por Tierra del Fuego, se va a nombrar o bautizar de esa manera por las distintas fogatas que ven brillar a lo lejos y en esas regiones. Y en este lugar, precisamente, en todo lo que será la Patagonia y en estas regiones, se encontrarán con hombres gigantes, como menciona Antonio Pigafetta. Estos gigantes conforman parte del espectro exótico y maravilloso que precisamente el viajero empieza a construir en torno a estas tierras. ¿Qué entendemos por la maravilla? La maravilla es el asombro, la maravilla es aquello que genera deleite, pero también es lo extraordinario y lo fabuloso, siguiendo toda una tradición medieval que de alguna manera se va estructurando en ese imaginario en sí. Incluso podríamos señalar, tal como señala Claude Kepler, que las maravillas se encuentran en los lugares más recónditos del mundo, en los lugares más lejanos. Y en esa línea, el Nuevo Mundo, este estrecho que se va a estar precisamente recorriendo la zona de la Patagonia, es una terra incógnita, es precisamente el fin del mundo bajo esa mentalidad europea de la cual se concibe que el centro estaría precisamente en Europa y el Mediterráneo, más concretamente. Entonces vamos notando cómo este encuentro e imaginación que se va a ir articulando en torno a estos patagones construye una imagen de seres gigantes, además favorecidos o ambientados con toda una imaginación, diríamos, de la literatura de caballerías de la época de los siglos XV y XVI, de la cual ya existían relaciones con Primalión y otros libros de caballería que aludían a seres gigantes y fabulosos entre sí. Entonces, ahí ya un primer encuentro que va a aludir a este carácter exótico y de maravilla según la mentalidad, diríamos, de este viajero Pigafetta. En sus palabras, ya ciñéndonos más directamente a su relato, nos describe, por ejemplo, lo siguiente: el capitán general ordenó que le dieran de comer y de beber, y entre las cosas que le regaló, le puso delante un gran espejo de acero. Cuando el gigante se vio en él, tuvo un gran susto, que dio un salto hacia atrás, derribando a 3 o 4 de nuestros hombres. Le regalamos unos cascabeles, un espejo, un peine y algunos paternoster. Y el capitán lo envió a tierra con 4 hombres armados. Sin duda que en este encuentro, primero notamos intercambio en lo cual no solo los europeos conciben al otro desde una perspectiva exótica, sino que también ese otro, ese indígena, está concibiendo al europeo como alguien distinto. Sus objetos le llaman la atención, las cosas que trae, esas baratijas que luego van a ir intercambiando, un peine, un espejo, un cuchillo, etc.
van a generar incluso una temprana economía de intercambio entre esas culturas, entre esos pueblos específicamente. No perdamos de vista que entregarle un objeto de ese tipo luego se intercambiaba para obtener alimento, alimento que resultaba muy preciado para viajeros, navegantes que venían recorriendo y que también se les iban agotando sus provisiones e iban a requerir, por ejemplo, generar ese tipo de intercambios. Pero lo interesante a su vez está en el hecho de que el mismo gigante o este patagón se sorprende, se asusta de sí mismo. Y eso nos muestra el choque, eso nos muestra la novedad, los objetos que resultan a su vez novedosos para este mundo, particularmente americano. Y ya finalmente, hacia 1520, va a estar recorriendo lo que es el estrecho, cruzando precisamente esa región y luego avanzando hacia el Pacífico para poder llegar a Oriente. Y en Oriente se va a avistar regiones como Guam, las Marianas, Filipinas, y precisamente en esas regiones va a llevar a cabo un proceso de evangelización, de conquista, y con ello también someterlos al dominio español. Hacia 1521, Magallanes termina falleciendo en una disputa, en una lucha contra pueblos aborígenes de la región de Mactán, con lo cual su viaje, al menos en el caso de Magallanes, va a quedar hasta ahí y no van a poder recuperar el cuerpo porque la gente de Mactán va a señalar que su cadáver constituye un punto de triunfo para este pueblo, de modo que la tripulación, los viajeros siguientes, van a continuar su recorrido y con Juan Sebastián Elcano van a terminar dando la vuelta al mundo, cruzando el Índico, llegando por África, hasta llegar nuevamente a Europa. No exento de distintas dificultades, hambre, lo que significa también el frío, el escorbuto, vale decir, falta de vitamina, y sin duda que hacia 1522 ya estarían llegando a Europa. Según palabras de Pigafetta, esta vuelta al mundo se logra de la siguiente manera. El sábado entramos en la bahía de Sanlúcar con solo 18 hombres, la mayor parte de ellos enfermos. De los 60 que habíamos salido del Maluco, algunos habían muerto de hambre, otros habían huido a la isla de Timor, otros habían sido condenados a muerte por sus delitos. ¿Ya? Desde que habíamos zarpado de aquella bahía hasta el día de nuestro regreso, habíamos recorrido 14.460 leguas, habiendo dado la vuelta completa al mundo de levante a poniente. Entonces, de este modo, ya con la descripción que nos está entregando Pigafetta, precisamente notamos la aventura y diríamos la hazaña y esfuerzo que significa este recorrido y viaje, logrando el objetivo que era precisamente encontrar una nueva ruta hacia el mundo oriental específicamente. Y aquí un mapa bajo el cual notamos lo que es su recorrido por lo que es el Atlántico, bordeando la zona de lo que hoy conocemos como Brasil y también Argentina, y a su vez avanzando por el Estrecho de Magallanes para luego continuar por el Océano Pacífico y así llegar, como ustedes pueden ver en la otra parte del mapa, a las regiones de Oriente, fundamentalmente regiones de Molucas, Filipinas, y con ello continuar por el Océano Índico para regresar nuevamente a España. Ese es el recorrido, ese es el viaje. Y sin duda que Pigafetta nos transmite un interesante relato con relaciones geográficas, con bastantes detalles del mundo que precisamente está recorriendo, la naturaleza, la fauna y los distintos pueblos con los cuales contacta, choca y dialoga. Ahora bien, centrándonos en Pigafetta, cronista y explorador italiano, proveniente de Vicenza, y que según la historiografía además no está muy claro si es antes o después del viaje, hay ciertas discusiones en torno a ello. Además es caballero de Rodas, ¿ya? De la Orden de Rodas. En general Pigafetta es un viajero que cuenta con una formación intelectual, ha leído bastantes libros, en general podríamos circunscribirlo bajo una cierta noción humanística en la perspectiva en la cual lleva a cabo su relato en sí. Va a escribir precisamente esta relación de viaje hacia 1525 titulada El primer viaje alrededor del mundo, por lo cual la lleva a cabo
algunos años después de lo que es el recorrido propiamente tal entre 1519 a 1522, como señalábamos, y en lo cual va señalando este hecho épico, esta aventura y expedición en tiempos de Magallanes y Elcano. Ricoeur ya nos señala que Pigafetta es un voraz lector de muchos libros y oyentes de grandes y extraordinarias cosas que había en la mar océano. ¿Qué libros son los que fundamentalmente accede o revisa Pigafetta? Estamos hablando fundamentalmente de literatura de viajes, Marco Polo o distintos viajeros, Colón, que constituyen también una base bastante importante para comprender lo que constituye, diríamos, este recorrido. ¿Y por qué les menciono estas obras? Porque en la descripción que va a ir haciendo Pigafetta, va a seguir en general un relato en el que quiere dar cuenta de la descripción de los lugares, de la descripción de un orden, diríamos, cronológico que se lleva a cabo en forma de diario, podríamos señalar dando cuenta de las distintas fechas de su recorrido, y también en la idea de precisar ciudades, maravillas y pueblos con sus distintas costumbres y formas de vida. Finalmente, el relato también cumple un objetivo troncal, que es alcanzar trascendencia, fama y gloria, que es fundamentalmente lo que irá expresando el mismo Pigafetta en su recorrido en sí. Con todo, vamos notando una gran descripción de lo que es la naturaleza, ese mundo maravilloso y los distintos elementos que fundamentalmente va a ir en general refiriendo. Una fauna exótica, una fauna que resulta diferente, de alguna manera también nos presenta los pueblos y las culturas en las cuales va encontrando una noción de abundancia, de gran sentido de riqueza, y que genera los contrastes con una Europa que está viviendo también momentos de crisis, momentos de salir, diríamos, de guerras, de conflictos, donde hay también carestía, hambruna, y precisamente el Nuevo Mundo, por ejemplo, viene a constituir todo un espacio utópico en términos de la cantidad de abundancia de alimento, de riqueza y otros que van encontrando, y que no perdamos de vista luego iniciará toda una fase de proceso imperialista precisamente hacia las regiones del Nuevo Mundo e incluso hacia regiones orientales, que son las que también le interesa alcanzar a este imperio español, que ya entre los siglos XVI y XVII irá ganando un gran poderío entre lo que son los tiempos de Carlos V a Felipe II. Pero volviendo a Pigafetta y volviendo a su noción de abundancia, él ya menciona, por ejemplo, distintos animales y, en general, productos y especias que le llaman bastante la atención. De Brasil nos señala lo siguiente: allí nos abastecimos de gallinas, batatas, piñas muy dulces, que es la fruta más sabrosa que existe, carne de anta, que es como de vaca, caña de azúcar e infinidad de cosas. Por un anzuelo o por un cuchillo nos dieron 5 o 6 gallinas, por un peine, 2 gansos, por un espejo o un par de tijeras, el pescado suficiente para dar de comer a 10 personas, por un cascabel o un cordón de zapatos, un cesto de batatas. Estas batatas saben como las castañas y son largas como los nabos. Por un naipe con el rey de oros me dieron 6 gallinas y aún se imaginaban haberme engañado. Esta tierra del Bercín es frondosísima y más grande que España, Francia e Italia juntas. Pertenece al rey de Portugal. En este caso podemos precisamente notar el tipo de noción o imagen que construye este viajero europeo sobre las nuevas tierras que está recorriendo y que le causa claramente gran admiración por el tipo de elementos, alimentos que va encontrando y que, vuelvo a recalcar, para estos viajeros y navegantes es muy importante poder contar con el alimento, dado que sus recursos sin duda que se van agotando en la medida que siguen avanzando en su recorrido y necesitan ir reponiendo. En algunos casos será de manera, diríamos, intercambios más amables, en otros habrá violencia y sin duda que significará también una suerte de forcejeo o bien saqueos bajo los cuales irán sin duda tomando
distintos productos y riquezas de esos caminos, tanto en el Nuevo Mundo como en Oriente. Junto con esto, el mismo Pigafetta, por ejemplo, va a mostrar un gran deslumbre frente a lo que es esa naturaleza y esa fauna o animales exóticos con los que se va encontrando, y que muchas veces queda, diríamos, con palabras un poco escasas para poder describirlo o describir lo que realmente está viendo. ¿Qué quiero apuntar? Que hay animales nuevos en lo que es su realidad, en lo que él conoce, y por lo mismo para poder describirlos o referirse a este tipo de seres, sin duda que lo describirá a partir de los animales que él ya conoce. De esto, sin duda, que entonces nacerán muchas veces injertos o seres que a nosotros podrían sin duda parecernos monstruosos en la forma en la cual aparecen descritos, pero que es una manera con la cual él quiere explicar, referir o dar cuenta, sin duda, de esa novedad que está viendo. Por ejemplo, va a hablar de patos sin alas para referirse a los pingüinos. Va a describir lobos marinos, peces voladores y también distintos animales exóticos. En San Julián, por ejemplo, habla de avestruces, pero más correctamente serían ñandús los que estarían en esas regiones. O se refiere a zorros para referirse al can de Magallanes, entre otros animales como gorriones o conejos pequeños. Tal vez, y quizás uno de los relatos más interesantes que precisamente encontramos en Pigafetta, es el modo en cómo describe al guanaco, el cual considera que es un animal que tiene tanto partes de mula, camello, ciervo y caballo. ¿Ya? Claramente hay una noción de una fauna que resulta fabulosa, de un mundo que resulta, diríamos, nuevo y distinto. Pero no perdamos de vista toda la tradición cultural medieval que trae este viajero renacentista, y que finalmente podríamos también aludirlo como un carácter tardo medieval en sí, y que en esta idea muchos imaginarios que se van construyendo vienen ya de esos periodos y las formas de reconstruir bestiarios, que era muy común desde los relatos de viajes medievales. Un ejemplo entonces que podemos notar en el mismo Antonio Pigafetta y la forma, por ejemplo, en la cual se refiere a este guanaco. Nos dice, este animal tiene cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y cola de caballo, relincha como este último, y hay muchísimos en esta tierra. Entonces, el puzzle. Decidimos el puzzle en términos de un puzzle de animales para reconstruir o dar cuenta de esta nueva criatura, que claramente no perdamos de vista, así también era el modo en el cual iba el imaginario elaborando y construyendo monstruos o seres maravillosos que luego en el relato, en lo que escuchaba la audiencia en Europa, se dejaban fascinar sin duda por este tipo de criaturas, y que posteriormente los mismos cartógrafos o impresores, los artistas, realizaban muchas veces dibujos sin haber viajado al mundo americano o haber viajado a Oriente, pero que a partir de los relatos de lo escrito trataban de elaborar sin duda alguna este tipo de elementos. Y por lo demás la abundancia que da cuenta a partir de que hay muchísimos en la tierra. En general hay descripciones tanto de los patos, de los lobos marinos. Resulta tal vez interesante dar cuenta cómo estos lobos marinos, él mismo dice que pueden llegar a ser temibles. Fíjense ya en esa última línea que dicen que estos mismos lobos marinos, por ejemplo, no tienen piernas, sino que las patas están unidas al cuerpo y se parecen a nuestras manos, con uñas pequeñas y con la misma piel que tienen ocas entre los dedos. Serían muy temibles si pudieran correr. Nadan y viven de los peces. ¿Qué significa esa noción de terribilidad que va manifestando el mismo Pigafetta? Aventura, peligro, el encontrarse con seres que constituyen también una situación de tensión en el viaje, y que si bien claramente constituyen una fauna novedosa para el viajero, también él quiere dar cuenta de este sentido épico o de un viaje, ya decíamos, de aventura en su recorrido. Los mapas de la época, este mapa, por ejemplo, de 1620, de Van Dort,
ya de alguna manera nos va dando cuenta la presencia, por ejemplo, de este pingüino, y aquí también otras relaciones ya, pero sin duda de fotografías más actuales que nos muestran a los pingüinos magallánicos. Y aquí también en mapas antiguos, en este caso de 1616 de Schouten y Lemaire, podemos notar la referencia a los lobos marinos que veían y los guanacos, como aparecen, por ejemplo, representados en este caso. Y aquí vemos, sin duda ya, desde una fotografía más reciente, un guanaco, en este caso patagónico. Pero sin duda que en función de eso, se va estableciendo una descripción, una novedad bastante interesante referente a esta maravilla. Maravilla que decíamos, es lo asombroso, es lo fabuloso, y de lo cual el relato de Pigafetta va a estar constantemente incluyendo elementos extraños, como también aludiendo a seres mitológicos, monstruosos, incluso maravillosos en sí. De alguna manera Isabel de Ricoeur ya nos apunta a que, si bien hay una noción, diríamos, de maravilla, esta se encuentra un tanto más matizada por ese carácter un tanto más racional que posee Pigafetta, entrando en su tiempo, diríamos, de humanismo renacentista. Sin embargo, no perdamos de vista, y aquí de alguna manera es también en función de la mirada que he dado a partir de las lecturas que he revisado de este documento, no podemos dejar de lado que Pigafetta también tiene una tradición medieval importante en su narrativa, en su estructura de imaginario y en la forma en la cual se refiere a ese otro. De modo que las maravillas van a estar mencionadas, tal vez ya no con la expresión hemos encontrado algo asombroso, maravilloso, sino más bien aludiendo directamente a ciertos seres o tipos de criaturas que no pueden quedar fuera del relato, siguiendo la tradición del relato medieval en términos del carácter didáctico, de lo atractivo, de la novedad y también del peligro. ¿Ya? Entonces la maravilla va cumpliendo ahí, diríamos, una cierta funcionalidad narrativa, literaria, que a su vez va a ir complementando, diríamos, esta misma narración. Frente a esto, hay algunas maravillas, por ejemplo, que me interesaría dar cuenta y que son mencionadas por el mismo Pigafetta. Tal vez una de las más relevantes son los gigantes, que ocupan sin duda un espacio fundamental al comienzo de la obra. Cuando hablamos de un gigante, es un ser enorme, grande, y que en este caso el mismo Pigafetta, si bien lo va a describir como un buen salvaje, también tiene momentos en los que lleva a cabo acciones en cierta medida barbáricas, propiamente tal, como por ejemplo introducirse una flecha en la garganta, tal como ustedes pueden ver en la imagen de una obra, en este caso es un extracto de cartografía de Levinius Ulcius. Y que cuando los patagones se sentían mal del estómago, según nos dice Pigafetta, estos introducían la flecha para poder vomitar o expulsar aquello que tienen de malo en su interior. Sin duda que los gigantes van a ser descritos, incluso bautizados por los mismos viajeros, pero se va a ir construyendo toda una imagen de este mundo patagónico con el cual se están encontrando. Tanto así que en el mismo imaginario se refiere la noción de un regio gigantum, una región o reino de gigantes. Es cosa de ver los mapas, como el de Sebastián Münster hacia 1540, en el cual precisamente va a articular o quedar presente esta noción de imaginario fabuloso en estas tierras. Y es porque ya lo decíamos al comienzo, la maravilla gusta de ocultarse, tal como nos dice Victoria Cirlot. La maravilla se encuentra en los márgenes del mundo. No está, diríamos, en el mismo centro de Europa. Está en los rincones del mundo, está en Oriente, está en los rincones de África, está en los rincones de América. Y precisamente esta región va constituyendo un sentido de lo fabuloso. Es cosa de ver los distintos mapas, como el de Guillaume Le Testu, que precisamente también nos muestra a esta relación de gigantes, en su carácter barbárico, exótico, en la noción de desmesura y el exceso. Un ejemplo a partir de lo que nos señala el mismo Pigafetta.
Un día, cuando menos lo esperábamos, un hombre de aspecto gigantesco se presentó ante nosotros. Estaba sobre la arena casi desnudo, cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose polvo sobre la cabeza. Era tan grande, aunque bien proporcionado. Muchas veces usa la expresión ben formati o ben disposto, aludiendo a la buena proporción y esa estética bella del cuerpo, que es una estética fundamentalmente basada en ese humanismo renacentista, incluso de los artistas de ese periodo, bajo el cual se construye una imagen, diríamos, positiva en esa línea. Pero luego ya señala que nuestras cabezas llegaban apenas a su cintura y tenía la cara completamente pintada de rojo y alrededor de los ojos de amarillo y en las mejillas llevaba pintados 2 corazones rojos. Los pocos pelos que tenía en la cabeza estaban teñidos de color blanco y se vestía con la piel de un animal hábilmente cocida, refiriéndose al guanaco. Sostenía además un arco corto y grueso con la cuerda más recia que la de un laúd, confeccionada con los mismos intestinos de ese animal, o sea, dando cuenta entonces ya de ese carácter un tanto más barbárico y las armas más primitivas que de alguna manera utiliza en el imaginario que construye precisamente Pigafetta. Así con todo, vamos viendo ya, por ejemplo, en los mapas cómo se establece la representación de este mundo patagónico y de estas maravillas ubicadas en los márgenes en sí. Este mapa de Diego Gutiérrez, 1562, nos está mostrando precisamente a estos patagones y fíjense el cuerpo bajo la representación de ben disposto o ben formati, bien proporcionados en sí. ¿Ya? Y ahí claramente dando cuenta de la diferencia de tamaño con otras personas. Aquí el mapa de Levinius Sulcius, que ahora ya lo podemos ver completo, y viendo a este gigante que se introduce la flecha al interior de la garganta, ubicado precisamente en los márgenes y dando cuenta de este carácter maravilloso. Cartógrafo, también podemos ver a Diego Omen, que hacia 1558 se refiere, fíjense, Terra Gigat, o sea, aludiendo a la tierra de gigantes, también en esta región más cercana hacia lo que es el sur del Nuevo Mundo. Incluso en ciertos grabados, la representación del viaje de Magallanes con los diversos mitos y elementos fabulosos y que, por ejemplo, podemos ver el caso del mismo gigante Patagón. Habría que destacar junto con esto a los caníbales. Caníbales que a su vez nos estarían mostrando el hecho de comer carne humana y en cierta medida reflejando lo inhumano y con ello también esa noción de lo incivilizado bajo la noción que se va estructurando desde temprano en la cultura occidental y que claramente el mismo Pigafetta en diversos momentos de la obra, refiriéndose a pueblos tanto del Nuevo Mundo, tanto en Brasil o el Río de la Plata, como también en Oriente, que en general va a aludir a esta relación de gigantes. Uno de los casos, por ejemplo, va a ser el mismo Juan de Solís, que va a terminar siendo devorado junto a sus 60 hombres, tal como lo señala el mismo Pigafetta, que se refiere que no tuvo, o sea, se confió demasiado el viajero y finalmente terminó siendo devorado por estos caníbales. Aquí ya podemos ver en el mismo mapa de Sebastian Münster cómo se mencionan, por ejemplo, los caníbales y con ello esta relación de esta choza, donde precisamente se pueden ver los restos de personas que finalmente son devoradas por este elemento, diríamos, de cultura más negativa, como muchas veces se construye en torno al canibalismo. Otros seres descritos por Pigafetta, Panotis o Panotios, que viene de pan, de las orejas, y orejas que aluden sin duda al carácter, diríamos, grande de estas, y que el mismo Pigafetta va a describir como seres bastante pequeños y que tienen las orejas muy grandes y que en general habitan cavernas subterráneas. En las palabras del mismo viajero, nos dice que el piloto viejo que nos trajimos del Maluco nos dijo que cerca de allí había una isla llamada Arucheto, en la que los hombres y las mujeres tienen una altura de codo y las orejas del mismo tamaño, y así una les sirve de colchón y la otra de manta. Una clara tradición del mundo medieval en la cual la maravilla de estos panotios, bajo la cual se cubrían con las orejas, termina estando presente en la narrativa de Pigafetta. O inclusive otros casos como el pájaro garuda, por ejemplo, que se menciona en la región de Java Mayor, ya en el Golfo de China, y que es un ave
que puede levantar a un búfalo o un elefante, un ave que alude a ese imaginario, diríamos, esplendoroso, y que ya está inspirado en relatos como el de Marco Polo cuando habla del ave roc. Ave roc, que claramente también Marco Polo nos dice que podía levantar elefantes para luego arrojarlos y terminar devorándose al animal en sí. Claramente vamos notando una gran cantidad de elementos fabulosos y maravillosos según la descripción de Pigafetta. Demonios en la isla de Timor, también blemias o seres que parecía que no tenían cabeza, como nos dice el mismo Pigafetta, en la región de Tador, o incluso islas en las que viven solo mujeres y que son fecundadas por el viento y bajo las cuales si nace un hombre lo terminaban en este caso asesinando, como nos dice Pigafetta, y si es mujer la dejaban viviendo en la región, que es una clásica relación al mito de las Amazonas. Y finalmente otros casos aludiendo a pájaros de Dios, peces voladores, entre otros, que claramente dan cuenta de una gran tradición referente a estas maravillas. En cierta medida, y ya finalizando, entendiendo que estamos ya llegando a la hora, diríamos, de la presentación, es importante que podamos entender el sentido que adquiere este cuadro de lo maravilloso en términos de la noción o percepción de la otredad, considerando que es un viaje que se mueve entre el imaginario medieval, pero también la novedad y esa noción de pensamiento humanista y renacentista. El viajero se encuentra tensionado entre esos dos mundos, casi como una bisagra, como bien nos diría Tenenti, en lo que es el fin del mundo medieval y los comienzos de este mundo moderno. En esta línea, su viaje, su recorrido, la descripción diríamos, de todo de esta realidad, permite que el viajero pueda ir construyendo una percepción exótica, fabulosa de las tierras y que obviamente no estarán sin duda exentas de diversas tensiones y conflictos con los pueblos aborígenes del Nuevo Mundo y también de Oriente, en cuanto se quiera establecer un dominio español sobre esas regiones. Pero finalmente el viajero describe esa realidad en función de su mentalidad, su cultura y sus distintas formas con las cuales construye este relato. Ya esos son fundamentalmente los puntos centrales que nos permiten entender esta relación al viaje que realiza Pigafetta. Ha sido un gusto realizar esta presentación para ustedes, así que espero la hayan podido disfrutar y espero que a su vez se encuentren muy bien. Muchas gracias, le agradezco la atención y para una próxima. Que esté muy bien, gracias. Muchas gracias, Paulo. Te agradezco tu presentación y todo lo que has podido transmitirnos a través de estos documentos tan únicos de Pigafetta, ¿no es cierto?, navegante que acompañó a Magallanes y que fue fundamental en este viaje. Así que te agradecemos tu presentación una vez más. Bueno, quisiera dejarlos invitados para la próxima semana. Tenemos la última conferencia sobre Magallanes y la primera circunnavegación alrededor del mundo. Y esta conferencia del martes 8 de septiembre, que es a la misma hora, a las 19 horas, la dará un profesor desde España. El doctor Pablo Pérez Mayaina. Lo ha conseguido la Embajada de España aquí en Chile y el Centro Cultural de España en Chile. Ellos hicieron el contacto y el doctor Pablo Pérez es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla y es un gran estudioso y especialista en este tema. Por eso que la Embajada ha hecho posible este contacto y entonces el próximo martes tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Pablo Pérez sobre este tema. Él lo ha titulado La primera vuelta al mundo a través de los testimonios de sus protagonistas y que ahí podremos escucharlo.
Como hemos dicho anteriormente, no es necesario volver a inscribirse. Ustedes ya están inscritos para este encuentro cultural y nosotros solamente les enviaremos el nuevo link para que con ese se puedan conectar. Muchas gracias y muy buenas noches.